Buenas tardes, profe. ¿Cómo les va? Profe, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, chicos, chicas? Vamos a empezar en forma directa. Antes de iniciar, no se olviden que esta semana tenemos evaluación, por favor. Igual, 4 preguntitas, opción múltiple en la plataforma. Mismo método, misma forma que hemos estado manejando, así que no hay cambios en eso. ¿Ok? Tal vez preguntas, dudas, inquietudes sobre el tema de circuito o sobre el tema de itinerario turístico. ¿Hay algo que no esté claro como para continuar con el siguiente paso? ¿No? ¿Todo entendido entonces? Sí, profe, todo entendido. Ok, chicos, chicas. Ya. A ver, el día de hoy vamos a trabajar con el tema de diagramación turística. Y si tenemos tiempo, ya empezamos netamente con la parte de costos. La primera análisis de costos, veremos cuáles son los tipos de tarifas que existen. Veamos cómo nos va el tiempo y vamos analizando toda esa información el día de hoy. Ok, les comparto pantalla, por favor me confirmo cuando puedan ver mi pantalla. Y arrancamos. A ver, a ver. ¿Pueden ver mi pantalla ahí, vos? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, chicos. Chicos, chicas. Ok. A ver, chicos, nuevamente. Reiniciemos todo. Una excelente tarde para todos, guaguas. El día de hoy vamos a empezar o vamos a continuar con el desarrollo de todo lo que son los diferentes programas turísticos. Y hoy día vamos a hablar exclusivamente de diagramación turística. Nosotros cuando estamos hablando de diagramación, lo único que estamos haciendo es estamos hablando acerca de la representación gráfica del programa, del paquete que estamos desarrollando. Es únicamente darle a conocer al pasajero una idea de cuál sería el posible recorrido, las posibles visitas que vamos a hacer durante el programa que él ha adquirido. Nada más, ¿ok? Entonces aquí empezamos con una definición bastante sencillita. Cuando hablamos de diagramación, es la representación gráfica de un paquete o de un programa turístico. Así súper sencillita la definición, ¿ok? Y al igual que en las clases anteriores vamos a ver qué aspectos se consideran directamente cuando nosotros estamos realizando diagramación turística. En este caso vamos a manejar 10 pasos respectivamente, ¿ok? Vamos viendo. Nosotros cuando hablamos de diagramación turística vamos a empezar primero con el espacio o el territorio. Si ustedes recuerdan pasos atrás cuando establecimos el itinerario, cuando establecimos los itinerarios, ya estamos claros cuál va a ser el recorrido, por dónde vamos a ir, cuáles van a ser las vías principales, etc. Y en este caso, en la diagramación, lo que vamos a hacer es netamente fijarnos muchísimo en el tema de cuáles son las vías por las cuales vamos a ir, va a avanzar el recorrido, va a avanzar el programa, cuál va a ser el kilometraje entre los diferentes puntos de visita y directamente estar claros netamente hacia dónde está el recorrido, si es hacia el norte, si es hacia el sur, etc. Aquí, en este paso, en esta parte de la diagramación, lo que estamos hablando netamente es de hacer un mapa o un croquis, un bosquejo de la ruta que vamos a desarrollar. Entonces, el primer paso, el espacio y territorio, tener muy claro el tema de cuáles son las vías primarias, secundarias que están alrededor o se desarrollan durante el recorrido, cuál es el kilometraje que vamos a recorrer y directamente la orientación, como les digo, estar claro netamente dónde está el sur, dónde está el norte, etc. ¿Ok? Entonces, en este primer paso, vamos, ¿claros? Sí, profe. Sí, ok. En el segundo, tenemos los atractivos en ruta. No sé si ustedes recuerdan que cuando hablábamos acerca de los circuitos, habíamos determinado específicamente en el punto de recabar información que nosotros vamos a tener la información tan clara que vamos a saber cuáles son los atractivos primarios, cuáles van a ser los atractivos secundarios y directamente cuáles van a ser los complementarios. Entonces, aquí, nosotros cuando ya estemos desarrollando nuestro pequeño mapa, tenemos que estar muy claros directamente de la ruta o del tramo que nosotros hemos elegido, cuáles son los atractivos que van a estar a lo largo de toda esa ruta, ¿ok? Entonces,
Si yo estoy hablando de un Quito Otavalo o de un Otavalo full day, yo comienzo a mencionar todos los atractivos que están desde Quito hacia la parte de Otavalo en esa línea recta que estoy trazando. Entonces digo, ¿saben qué? Salgo de Quito, directamente salgo por la Panamericana Norte, lo que puedo visitar es la parte de Calderón, las figuras de Mazapán, voy a hacer degustación de frutas en Guayabamba. Si es que me da el tiempo, directamente podría entrar a visitar Oyacachi, que también está en el recorrido. Sigo avanzando, por ahí tengo la parte de Cayambe, bizcochos principalmente, luego tengo el mirador de San Pablo y llego directamente, tengo la parte de San Pablo, la comunidad de San Rafael, y llego directamente hacia la parte de Otavalo. Entonces, yo estoy mencionando todos los atractivos netamente que están en ruta. ¿Sí estoy claro en esa parte, Bobas? Sí, profe. Todavía no estoy haciendo ninguna distinción, únicamente menciono qué atractivos se encuentran entre el tramo A hasta el tramo B, nada más. Independientemente de la temática que yo he elegido, únicamente menciono cuáles son los atractivos que se encuentran a lo largo de todo mi recorrido. ¿Sí? ¿Clarísimos ahí? Sí, profe. ¿Ya? Y en el paso 3, aquí sí netamente yo ya voy a distinguir cuáles son los atractivos que voy a visitar, porque aquí yo voy a poner cuáles son los atractivos que complementan mi ruta o el programa que yo estoy creando. Por ejemplo, digamos que en este caso mi recorrido es únicamente de naturaleza o es únicamente de cultura. Entonces, en el tramo que establezca del punto A al punto B, yo tengo que establecer exclusivamente, tengo los atractivos en ruta que voy a encontrar y netamente de esos atractivos voy señalando cuáles son los que corresponden netamente al desarrollo de mi programa, de mi paquete como tal. Y a esos directamente son los que yo les voy a dar más énfasis en el tema de tiempos, visitas y todas las cuestiones que conllevan el desarrollo del programa. Entonces, primero, tengo clarísimo la parte del espacio geográfico donde se va a desarrollar. La segunda, comienzo a marcar cuáles son los atractivos que se encuentran a lo largo de la ruta. Y en la parte 3, exclusivamente de esos atractivos que están en ruta, comienzo a señalar cuáles son los atractivos que yo voy a visitar en base a la temática que he planteado directamente en el tema del circuito. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos claros o no tanto? Profe, yo tengo una pregunta. Claro, dime. Ya, pero era del anterior, de ¿Sí? atractivos en ruta. Claro, dime. ¿Cómo sería primarios, secundarios y complementarios si no hay distinción? Vamos a eso. Directamente en la primera y en la segunda son atractivos en general. Ya les decía que nosotros ya tenemos seleccionado anteriormente cuáles son primarios en el paso de los circuitos cuando buscábamos la información. Nosotros ya tenemos con esa información, ya tenemos claro cuáles son los atractivos primarios, secundarios y complementarios. Aquí en el punto 2, directamente yo solo voy a voy a marcar cuáles son todos los atractivos que se encuentran a lo largo de la ruta. Y luego, netamente en el punto 3 de los atractivos a visitar, ahí netamente los que yo marco cuáles son los atractivos primarios y secundarios. Por ejemplo, los atractivos primarios están relacionados con los puntos que se refieren a mi temática que estoy desarrollando. Si estoy hablando de una ruta cultural, voy a señalar todos los aspectos que tengan que ver con iglesias, complejos arqueológicos, complejos culturales, el tema de la cultura misma, etc. Entonces, ahí yo voy marcando en el punto 3, voy haciendo la distinción de cuáles van a ser mis atractivos primarios, cuáles van a ser mis atractivos secundarios y cuáles van a ser los complementarios. Ok, pero en el 2 yo les mencionaba por el tema de que ya tenemos establecido anteriormente la información como tal. Ya sabemos cuáles son los primarios, secundarios y todo lo que son complementarios. Ya, No profe. sé si quedó claro tal vez en eso, Jonathan. Jonathan, ¿no es cierto? Sí, profe. Entonces, en el tercero señalaríamos los primarios y secundarios. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia en un primario, secundario y un complementario? Sí, profe. Claro, con gusto. Un atractivo primario depende muchísimo de... A ver, cuando nosotros hablamos de atractivos primarios, estamos hablando de un sitio, de un lugar que está desarrollado turísticamente, que cuenta con planta, infraestructura y demás. Además,
dentro de lo que estamos desarrollando el tema de programas, ese atractivo primario debe estar relacionado con la temática que yo estoy desarrollando. Eso primerito, ¿ok? Entonces, todo lo que son atractivos primarios, como les digo, tienen que estar o tienen que contener la temática, en este caso, la temática que yo quiero desarrollar en mi programa. Entonces, si yo quiero desarrollar, qué sé yo, turismo oscuro en la ciudad de Quito, comienzo a ver todo el panorama de la ciudad de Quito y digo, a ver, ¿cuáles pueden ser mis atractivos primarios? Digo, tal vez me servirá San Francisco, no creo, porque no me puede brindar eso, pero digo, si tal vez puedo visitar la parte de el cementerio de San Diego, puedo visitar otro tipo de cementerios, esos tal vez sean mis atractivos primarios, porque están relacionados mucho con la temática que yo quiero generar. ¿Sí? ¿Hasta ahí la primera parte? ¿Claros o no? Sí, profe. Ya. Sí, esa parte sí. Luego vamos a la parte de los atractivos secundarios. Una vez que yo ya tengo establecidos aquellos puntos que tienen mayor importancia o mayor relevancia con la temática que yo estoy planteando, voy netamente a aquellos atractivos secundarios que de igual manera pueden o no contener esa misma temática, pero tal vez están relacionados de una u otra manera. Hace un momento yo les decía turismo negro en la ciudad de Quito. Mis puntos primarios, mis atractivos primarios son Cementerio de San Diego, Cementerio del Batán. Se me fue el otro cementerio. Cementerio, el que queda a la altura de San Roque. ¿Cuál es el nombre específico? ¿Se acuerdan? Cementerio de la Merced. No es de la Merced. De San Diego no es, profe. El de San Diego. El otro que está para acá. Ay, se me fue el nombre. Empezar ¿De cuál? el que es por el tejar, profe. Sí, por el que es por el Tejar. Digámosle Cementerio del Tejar. No recuerdo el convento, perdón, guaguas. Entonces, yo escojo mis atractivos principales. Digo, Cementerio de San Diego, Cementerio del Tejar, digo, Cementerio del Batán. Entonces, esos van a ser mis atractivos primarios porque me van a dar o me dejan demostrar claramente la temática que yo quiero desarrollar, que es turismo oscuro. ¿Ok? Entonces, ahí puedo encontrar cuentos, leyendas, puedo encontrar el tema de acceso directamente al todo el tema del cementerio, etc. Entonces, esos son mis atractivos primarios. Ahora voy a los atractivos secundarios. Son atractivos que de igual manera tienen cierta relación con la temática que estoy desarrollando, pero no cumplen con esa funcionalidad, no tienen el 100% de la temática que yo quiero. Entonces, tal vez ahí yo puedo incluir iglesias. Les puedo decir, ¿saben qué? La iglesia de San Francisco sí tiene parte o está en algo relacionado con la parte del turismo oscuro. Si nosotros vamos a visitar las fosas que se encuentran cerca del altar, es posible ver el tema de restos, huesos y demás. Entonces, si ustedes ven, no está 100% relacionado con turismo oscuro, pero es parte de la ruta que estoy marcando. Hasta ahí, guaguas. ¿Claros o no? Sí, profe. Sí, y con los últimos, los complementarios, pues son aquellos atractivos que se encuentran en ruta y que realmente no tienen nada que ver con mi temática, pero sí me van a ayudar a complementar el tiempo de visita. Entonces, por ejemplo, si yo estoy caminando y digo, ¿saben qué? Mi punto de encuentro es la parte de la Plaza Grande, para poder después avanzar a los diferentes sitios de visita. La Plaza Grande en sí no tiene nada de turismo oscuro, pero netamente es un punto de encuentro, es un punto complementario que me va a ayudar directamente para el inicio de todo lo que son las actividades. Entonces tengo la Plaza Grande, hago explicación de la Plaza Grande. Si ustedes ven, este sería un atractivo complementario para la propuesta que estoy manejando, por si acaso. Entonces, la Plaza Grande es mi atractivo complementario, punto de inicio, punto de encuentro, y de aquí sigo avanzando. Entonces sigo avanzando, voy por la calle García Moreno, encuentro la iglesia de la compañía, y la iglesia de la compañía podría ser un atractivo secundario por las temáticas que tiene, ¿ok? Y sigo avanzando y sigo complementando todas las visitas de acuerdo a cómo lo voy desarrollando. Pero en este caso los atractivos complementarios son atractivos que no tienen nada que ver con la temática que yo estoy planteando, pero me sirven de apoyo para el tema de el desarrollo de la visita a lo largo de la ruta. No sé si estoy claro en eso, guaguas. Sí, no. ¿Sí estamos claros, guaguas?
Sí, profe. Sí, profe. Ya. A ver. Ya, verán. Vamos a hacer algo bastante sencillo. Manejemos turismo de aventura en la parte de Sierra Centro, específicamente desde Quito hacia la parte de Baños. Vamos haciendo ese recorrido general. Dentro de este recorrido que vamos a trazar desde Quito hacia la parte de Baños, vamos viendo qué puntos yo puedo hacer turismo de aventura. Entonces salgo de Quito por la Panamericana Sur y directamente tengo el Parque Nacional Cotopaxi, que puede ser un punto para hacerlo, para hacer turismo de aventura, en este caso montañismo. Ya, marco esa parte. Sigo avanzando directamente a... voy a llegar hacia la parte de, voy a incluirle directamente la parte del Chimborazo, también otro punto para hacer turismo de aventura, y netamente voy a llegar a Baños, donde voy a hacer turismo de aventura en general. Entonces, tengo en mi mapa, tengo marcado 3 puntos generales. Tengo la parte de Cotopaxi, tengo la parte de Chimborazo y tengo la parte de Baños. 3 puntos específicos para un recorrido de turismo de aventura en la parte de Sierra Centro. ¿Ok? Esos 3 puntos serían mis atractivos principales. Ahora vamos a buscar atractivos secundarios. ¿Qué actividades de aventura podrían complementar estas visitas a lo largo de esta ruta? Independientemente del tiempo que vamos ahorita, solo hagámoslo de forma general. Si yo estoy bajando desde Quito hacia la parte de Baños, y lo que voy a hacer es primero visita Parque Nacional Cotopaxi, segundo vamos a visitar el Chimborazo y después me voy a ir a Baños como tal. Sé que me estoy dando una vuelta grande por si acaso. Ya, tengo 3 atractivos principales. ¿Qué actividades o qué atractivos secundarios podrían complementar esas visitas de ese recorrido o ese trazado de aventura en general? ¿Qué puedo hacer a lo largo de ese recorrido? ¿Qué otros atractivos podrían complementar esa visita de aventura? Desde Quito hasta la parte de Baños. ¿Qué más podría visitar? Quito a Baños me hago 1 hora. Desde Baños a Riobamba, ya bueno, desde Baños hasta el volcán Chimborazo, netamente tengo alrededor de casi 2 horas, 2 horas y media de viaje. ¿Puedo visitar algo en ese punto intermedio que esté relacionado con aventura? Profe, ¿podría repetir de qué lugares dijo? Claro, yo les decía que vamos a ejemplificar de la siguiente manera. Vamos a hacer un trazado de ruta de turismo de aventura desde la parte de Quito hasta la parte de Baños. Y específicamente yo quiero hacer, mis puntos principales de aventura van a ser Volcán Cotopaxi, Volcán Chimborazo y la parte de Baños como tal. Entonces, esos 3 puntos van a ser los principales. Cotopaxi, porque yo puedo hacer tranquilamente biking, puedo hacer cabalgatas y puedo hacer la parte de montañismo. 3 actividades principales de acá. En la parte del Chimborazo, de igual manera, puedo hacer principalmente la parte de montañismo, y en la parte de Baños, pues ya Baños como ciudad me presta o me facilita el tema de todo lo que son deportes de agua, deportes aéreos, etc. Entonces, esos van a ser mis 3 puntos principales de visita. A esos 3 puntos principales, desde Quito hacia la parte de Baños, ¿qué otros atractivos qué otros atractivos secundarios pueden estar relacionados con el tema de aventura? En ese caso, se podría tal vez tomar el mirador de la laguna del Quilotoa. Perfecto. Directamente bajo del Cotopaxi, hago una caminata o hago biking o hago cabalgata, sigo bajando por la Panamericana Sur, me desvío directamente hacia la parte del Quilotoa, y en Quilotoa podría hacer la parte del mirador, o si quiero hacer el descenso hacia la parte de la laguna, etc. Entonces, esa puede ser una actividad complementaria a mis atractivos principales. Un atractivo secundario. ¿Qué otra actividad secundaria podría darse? Profe, ¿puede ser la laguna de Jambo? De igual manera, podría hacer la visita a la laguna de Yambo. Ahorita están en el desarrollo del tema de la tarabita. Cuando esté lista la tarabita, puede ser la tarabita como parte como un atractivo secundario en lo que es aventura dentro de este recorrido. No sé si estoy claro en esa primera parte. Si ustedes ven, tengo 3 atractivos principales
de aventura, y luego tengo visitas secundarias, en este caso Quilotoa. No es 100% aventura, pero puede ayudar directamente a la temática que estoy desarrollando. La Laguna del Yambo, de igual manera, si ustedes ven, no es 100% aventura, pero en el mismo sentido puede ayudar al desarrollo de mi ruta como tal. Y ahora netamente vamos con atractivos complementarios. Dentro de esa ruta que va desde Quito a Baños, ¿qué otros atractivos que no tienen que ver con aventura me pueden ayudar para no hacer esos tramos tan largos? ¿Dónde podría parar para hacer visitas? Quito, Cotopaxi me fue en forma directa. ¿Tengo que irme directo desde Quito a Quilotoa, o, perdón, desde Cotopaxi a Quilotoa, o puedo hacer alguna parada intermedia por ahí? Puede hacer una paradita en Salcedo, pero Puede ser en Salcedo, perfecto. Directamente en Salcedo tal vez pueda hacer una parada para degustación de helados. Perfecto. Sí, o directamente puedo avanzar hacia la parte de la Tacunga, en el mismo sentido, para una degustación de comida, en este caso chuchucaras. Pero si ustedes ven la parte de Salcedo, que es degustación de helado, en este caso la Tacunga, que son chuchucaras, no tienen nada que ver con aventura. Estos vienen a ser atractivos complementarios. Y netamente, ¿qué vienen a hacer? Vienen a ayudar netamente al desarrollo de todo el programa como tal. No sé si estoy más claro ahí, guaguas. O no tanto. Dígame, guaguas, si están claros o no. Por mi parte sí, profe. Ya. Ok, bueno, en todo caso, guaguas, cualquier duda que tengan, con todo gusto me lo hacen saber. Y les digo, no hay problema conmigo, lo explicamos una y otra vez sin inconveniente, guaguas. Ok, vamos bien, retomemos el tema de la diagramación. Entonces, en la parte de la diagramación que les decía, primero tenemos claro nuestro espacio donde vamos a desarrollar, tenemos claro cuáles son todos los atractivos que se encuentran a lo largo de la ruta. En el tercero vamos a ir clasificando cuáles son los atractivos a visitar, primarios, secundarios y complementarios. Y en la cuarta actividad nos vamos a referir a qué tipo de actividades netamente yo puedo hacer en cada recorrido, en cada sitio a visitar. Entonces, por ejemplo, estamos hablando hace rato de una ruta de aventura en la parte de Sierra Centro. Entonces, si yo llego al Cotopaxi o llego al Parque Nacional Cotopaxi, ¿qué tipo de actividades puedo hacer ahí? ¿O qué tipo de actividades podrían hacer los pasajeros de ahí? Tal vez puedo hacer en el Cotopaxi avistamiento de aves. Sí, profe, pero se vería solo Barcolis Breeze. Sí, o sea, estamos viendo qué tipo de actividades podemos hacer. Perfecto. Si son colibríes y no representan gran, qué sé yo, gran diversidad, pues podríamos descartarle. No puedo hacer avistamiento de aves. Pero tal vez el Cotopaxi es propicio para fotografía. Es un sitio ideal para la parte paisajística. Entonces, sí, profe, netamente, hay. una de las actividades puede ser fotografía o paisajismo. ¿Correcto? Hace un momento habíamos dicho que dentro de la parte nacional del Parque Nacional Cotopaxi puedo hacer actividades como el trekking, puedo hacer actividades directamente como biking, como cabalgata, etcétera. Entonces, aquí en la cuarta, en las actividades, netamente yo voy a marcar el sitio o el atractivo y qué actividades se pueden hacer. Sí, estoy claro en esa parte, bobas. Sí, ¿Qué profe, pasaría hay si yo una pongo... preguntita. Ah, ya. Dime. Eh, si estas actividades están solo relacionadas con los atractivos principales o son igual de los tres niveles. No, solo los principales. Únicamente Allá, los profe. principales, porque en ellos los que vas a asignarles más tiempo de visita. Los otros netamente son cortos los tiempos, donde no vas a tener mayor cantidad de actividades que desarrollar. Pero aquí el tema de actividades, específicamente los atractivos principales. Yo les iba a decir hace un momento, ¿qué pasa si netamente yo pongo
que si yo tengo el Parque Nacional Cotopaxi marcado ahí como punto de visita y le pongo como actividad natación. ¿Es posible esa actividad, guaguas, dentro del parque? No, profe. No, no lo podría hacer. Entonces, por eso les decía, aquí exclusivamente vamos a manejar actividades que se puedan desarrollar en torno al atractivo principal. ¿Cuáles son las actividades que desarrollan? Fotografía, paisajismo, actividades de aventura, campamento, camping, etcétera. Entonces, aquí vamos a manejar todas esas cuestiones, ¿ya? ¿Clarísimos en esa parte, guaguas? O al igual que el ejemplo anterior, ¿qué pasa si yo pongo el símbolo de mercado indígena en el Parque Nacional Cotopaxi? ¿Es correcto o no es correcto eso? No, profe. No, entonces directamente las actividades en torno a lo que realmente se puede hacer en cada uno de los atractivos principales a visitar. ¿Ok? Entonces, ¿hasta el punto 4 claros o no, guaguas? ¿Hasta ahí clarísimos? Sí, profe. Ya. Vamos con el punto 5. En el punto 5, obligatoriamente tenemos que marcar distancias entre los puntos de visita. Aquí ustedes tienen dos opciones. Pueden hacer la distancia en tiempo o pueden hacer la distancia en kilómetros. Lo que sí no pueden unir las dos. Es decir, si yo estoy manejando, sigamos con el mismo ejemplo de la ruta de aventura en Sierra Centro. Digo, de Quito hacia la parte del Cotopaxi me voy a demorar 1 hora. Entonces, si yo puse en ese primer tramo 1 hora, el resto de tramos, de igual manera, yo tengo que manejarles con tiempos. Entonces digo, de Cotopaxi hacia la parte de la Tacunga, me voy a hacer 15 minutos. De la Tacunga hacia la parte de Quilotoa me voy a demorar 1 hora. Entonces, cada uno de los tramos, de los puntos que están programados para hacer visita, obligatoriamente yo voy a asignarles el tiempo determinado para llegar del punto A al punto B, ¿ok? O, si yo quiero ponerlo en kilómetros, lo pongo en kilómetros. Entonces, directamente desde Quito a Cotopaxi tengo una distancia de 65 kilómetros. De Cotopaxi a la Tacunga, directamente voy a tener una distancia de unos 20 kilómetros. Estoy hablando de tiempos ficticios, ¿no? De la Tacunga hacia la parte de Quilotoa tengo alrededor de 45 kilómetros, entonces todo vamos a tener que unificar. Si manejo tiempos para el primer tramo, todos los tramos van a ser en tiempos. Si manejo kilómetros en el primer tramo, todos los tramos van a ser kilómetros. Ojo, aquí únicamente los kilómetros van entre los puntos de visita. Entonces, únicamente cuánto me voy a demorar del punto de visita 1 al punto de visita 2, y así. Únicamente eso. Ahí, guaguas. ¿En ese, claros? Sí, clarísimo. Sí, profe, ahí vamos. Ya, guaguas, veamos, vamos viendo. Todavía tenemos medio semestre más, así que tranquilos. Vamos viendo. Ok, a distancia entre puntos de visita. Vamos a encontrar servicios turísticos. Dentro de mi pequeño mapa, dentro de mi pequeña diagramación, obligatoriamente necesito marcar los principales servicios turísticos que yo voy a utilizar principalmente. Entonces, no se olviden que lo que estamos haciendo, la diagramación, es parte del itinerario descriptivo. Entonces, esto se lo vamos a entregar al pasajero para que tenga información de más o menos cómo está planificada su ruta. Entonces, cuando yo hablo de marcar servicios turísticos, voy a incluir aquellos servicios en los cuales nosotros tenemos incluido el tema de alimentación, incluido el tema de alojamiento, incluido qué sé yo, tal vez el tema de un recorrido panorámico, etcétera. Entonces, y estamos hablando de mi ruta Centro Aventura. Digo, ¿saben qué? En la parte de Quilotoa vamos a tener un almuerzo, entonces ahí marco la R de restaurante. Directamente en mi recorrido voy a dormir en la parte de Ambato, pongo el logo de alojamiento o el símbolo de alojamiento en la parte de Ambato y sigo recorriendo así, digo, ¿saben qué? Llego a Riobamba y tengo un recorrido nocturno con el bus turístico y pongo el símbolo del bus turístico como tal. Entonces, en la parte de servicios turísticos, lo que nos interesa en la parte de la diagramación es que ustedes a lo largo de toda la ruta puedan establecer cuáles son los puntos donde se encuentran diferentes servicios que contrató el pasajero, sin nombres,
sin ningún tipo de descripción, solo lo marcamos. Entonces pongo el símbolo, la simbología correspondiente a cada uno de estos servidores a lo largo de la ruta. Sí, claro, guaguas. Sí, profe. ¿Sí? Y el otro, el servicios de apoyo, ya les voy a indicar un mapa para que vean mucho más claro la imagen. En el caso de servicios de apoyo, este servicios de apoyo va a estar relacionado mucho con el tema de las paradas técnicas que hemos mencionado la semana anterior. Entonces, los servicios de apoyo, de igual manera, a lo largo del trazado de mi ruta, yo voy a marcar aquellos servicios en los cuales yo consideré mis paradas técnicas. Entonces digo, ¿saben qué? Salgo de Quito directamente el primer punto de visita de la parte de Cotopaxi, entonces voy a hacer una parada técnica en la gasolinera que se encuentra en la parte de la Tacunga. Directamente voy a utilizar los servicios higiénicos del restaurante que se encuentra a la entrada de la ciudad de la Tacunga. Entonces yo voy marcando directamente cuáles son los servicios de apoyo que me van a ayudar al desarrollo de mi recorrido como tal. ¿Ok? Esto es exclusivamente en base al recorrido que ustedes establecen. No es que quiero que marquen directamente si desde Quito hasta la parte de Baños hay más de 300 servidores turísticos, no quiero que marquen así toditos los puntos, sino exclusivamente los que vamos a utilizar a lo largo del recorrido. Esto es en base a la planificación que ustedes hicieron en su circuito. ¿Sí? ¿Clarísimos o no? Sí, profe. Ya. En la parte de la señalización, el punto 9 exclusivamente es saber dónde se encuentra o dónde está ubicado se me fue el nombre técnico, únicamente ubicar la estrella para que sepan dónde está el norte o hacia dónde va el recorrido. Únicamente de esto. El punto 9 solo es nunca, mejor dicho, no se olviden siempre de colocar la parte de la dirección, dónde está el norte, dónde está el sur, etc. Y por último, la simbología. La simbología netamente corresponde a que dentro del trazado de todo su recorrido, por favor, utilicen simbología internacional. No se inventen símbolos, directamente generemos o manejemos simbología que puede ser utilizada y aplicada por cualquier persona independientemente del país que venga. Entonces, si necesitamos que la simbología, qué sé yo, de Parque Nacional sea la misma que está reconocida a nivel internacional. No me voy a inventar un gráfico que se refiera a Parque Nacional porque voy a confundir al pasajero. Entonces, en la simbología vamos a aplicar simbología que sea de carácter internacional y que sea reconocida y la podamos aplicar. No nos vamos a inventar simbología. Y al final de esto vamos a tener algo similar a esto. Entonces, miren, netamente tengo los puntos de salida, tengo el nombre de la vía, tengo la parte de los servicios que voy a utilizar, tengo netamente cuáles son las actividades que se desarrollan en los principales puntos de visita. Si ustedes ven, tengo toda la parte, por ejemplo, aquí tengo un lago, aquí voy a hacer, puedo hacer paseos en bote, puedo hacer pesca, puedo hacer caminatas y de igual manera tengo servicios turísticos, servicios turísticos. Tengo marcados la parte del norte, que les había comentado hace un momento. Tengo los kilometrajes hacia los diferentes puntos de visita, tengo los prestadores de servicio que yo tengo marcados, las actividades, etc. Entonces, al final, cuando ustedes terminen su diagramación, el resultado puede ser algo similar a esto. Tener claro cuál es mi punto de partida, a dónde voy, qué puedo hacer, cuáles son las actividades, dónde encuentro los prestadores de servicio de acuerdo a lo que yo planifique, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si está claro esto hasta aquí. Esto netamente a nivel carretera. Si lo quieren hacer a nivel ciudad, es el mismo sentido. Estamos hablando de un croquis ya dentro de ciudad, en el cual en el mismo sentido yo voy a tener marcado cuáles son los recorridos, cuáles son los puntos de visita, tengo marcado con números cuáles son los sitios que voy a visitar, etcétera, etcétera. Directamente un espacio geográfico mucho más amplio, carretera, estamos hablando de varias provincias, aquí netamente dentro de lo que sería el espacio dentro de una ciudad principalmente, pero el objetivo es el mismo, marcar todo el recorrido o dibujar el programa que nosotros estamos creando o que estamos yendo a comercializar. Hasta ahí, guaguas. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Este es su resultado final.
Profe, una cosita. En este caso, los servicios turísticos sería, por ejemplo, ahí está el símbolo del platito con los dos, el ¿Qué sería el tenedor y el restaurante? cuchillo. Ajá. Eso es. Ah, Aquí ya, está la profe. gasolinera. Por ejemplo, acá tengo un aeropuerto por acá. ¿Sí? Miren, acá tengo símbolos de sitios a visitar. Acá tengo la guía de información turística. Entonces aquí netamente lo que yo voy a ver es qué servicios necesito y puedo encontrar a lo largo del recorrido que estoy plasmando. Aquí están las vías principales marcadas con azul y directamente las vías secundarias marcadas con color café. Entonces, miren, tengo puntos de ciudades principales y directamente el tema de recorridos, de atractivos que voy a visitar. Por ejemplo, aquí dice si yo voy a esta parte puedo hacer parapente. Si es que está dentro del recorrido, puedo hacer parapente. Aquí hay lugares para hacer camping, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como les digo, la parte de la diagramación es netamente el graficar el itinerario que estoy haciendo para que el pasajero tenga una idea mucho más visual de lo que quiere o de lo que va a hacer y en dónde lo va a hacer. Sí, claro, o no, Guaguas. Profe, yo tengo otra pregunta. Dime. Profe, ¿algún programa que nos recomienda para hacer este tipo de diagramaciones turísticas, aparte del que hemos visto en AUCOYES, ¿sabe? Ah, sí, el QGIS es más complicado. ¿Saben, ¿Saben con cuál se les facilita muchísimo el tema de este? Con el Google Maps. Google Maps les ayuda muchísimo a generar casi la mayor cantidad de actividades. Si ustedes van a generar el mapa, es mucho más sencillo. Ojo, que en esta parte, cuando estamos hablando de diagramación, incluso no estamos hablando de mapas a escala. Estamos hablando únicamente de dar a conocer un gráfico como tal, entonces, un recorrido como tal. Entonces, si ustedes dominan el ArcGIS, perfecto, lo pueden hacer de mejor manera, ya con escala real y todo. Pero si no, si ustedes ven en el campo turístico, no es que todos manejen ArcGIS. Entonces, la mayoría de agencias lo que hace es netamente en un trazado, en un dibujo normal y ahí van incluyendo las actividades. Incluso a veces estas líneas son línea recta, evitando, obviando el tema de la topografía y todo. Entonces, depende muchísimo. Como digo, esto más es un tema de complementar la parte descriptiva del itinerario. ¿Ok? Ahora, lo más recomendable y lo más sencillo que yo les podría decir, y se asemeja muchísimo al tema de la realidad, es el tema de trabajar con Google Maps. Entonces, con Google Maps ustedes ven netamente a medida que van haciendo zoom, van haciendo acercamientos, tranquilamente van apareciendo los diferentes prestadores de servicio, los sitios, etcétera. Entonces, ahí únicamente habría que ir complementando información, pero esa es la manera, una de las maneras más sencillas para hacer. Incluso cuando ustedes ingresen a titulación y quieren hacer complexivo, las rutas se las aceptan directamente con Google Maps. Porque, como les digo, es una manera mucho más rápida, más práctica y para manejar este tipo de información. Sí, claro, Guaguas. Sí, profe, gracias. Ya, perfecto, Guaguas. Entonces, ¿alguna otra duda, alguna otra inquietud? Sí les comenté que esto era el trabajo final, ¿no es cierto? Sí se los dije, no. No, profe. Bueno, yo no he sabido. Tal vez se me lo vi. Al final, ustedes me van a ayudar con el desarrollo. Sí, creo que se los comenté en clases. Vamos viendo si tal vez fue un lapsus mío o tal vez. Al final, ustedes tienen que ayudarme con información general sobre el circuito, el itinerario, la diagramación y la parte de costos que ya vamos a ver. Entonces, al final, ustedes van a entrar a un documento en el que se encuentran ya consolidado las 4 partes del desarrollo de la programación turística. Es por eso que las primeras clases, bueno, hace unas 3 semanas yo les había pedido que desarrollen una motivación y en base a esa motivación ustedes vayan creando el resto de pasos. La motivación, el circuito, posteriormente el itinerario, tanto operativo como descriptivo y posteriormente la diagramación. Y por último sería la parte de los costos que ya vamos a ver. ¿Les mencioné eso o no? Si no les mencioné, mil disculpas. Pero todavía estamos a tiempo, no es que les dije de la noche a la mañana. Sí, no se los dije, sí se los dije.
profe. Solo No, que vayamos pensando en un tema, pero de ahí no nos había ya, mencionado todo. perdón, lapsus mío, entonces, huevos. Lo siento, pero netamente, como les digo, no es para la próxima semana del trabajo. Esto es un trabajo que lo vamos a hacer hasta el final del semestre. Entonces, netamente ustedes vayan ya desarrollando el tema del circuito, vayan desarrollando el itinerario, vayan desarrollando la diagramación. Si desean que les haga revisiones previas, con todo gusto me lo hacen saber, me envían el archivo. Vamos revisando y el terminado. ¿Ok? Sí, hasta ahí, huevos claros. Profe, ¿puede repetir? Es que no sé si fui solo yo, pero como que se entrecortó. Ya, con gusto. Yo les decía que al final de semestre lo que van a hacer ustedes es entregarme un pequeño trabajo, un pequeño documento escrito en el que consta el desarrollo del circuito, el desarrollo del itinerario, la diagramación y los costos. Entonces, si ustedes desean, van avanzando y me pueden ir enviando el documento para irlo revisando, irlo chequeando, ir haciendo correcciones y al final del semestre pues ustedes ya tienen el documento ya totalmente terminado. Entonces, esa puede ser una opción. Caso contrario, pues netamente yo ya les programaré la fecha final de entrega para que ustedes vayan desarrollando en el mismo sentido. Tienen las dos opciones. Si quieren, me lo entregan al final. Si quieren, van entregándome paulatinamente para ir haciendo correcciones, revisiones. Ustedes corrigen, cambian, etc. Entonces, ya depende de ustedes cómo quieran trabajar. De mi parte, no hay inconveniente en revisarles el documento, poder hacer correcciones y después que lo vuelvan a enviar. ¿Sí? ¿Me queda más claro, Bobas? Profe, tal vez hay alguna rúbrica para ese trabajo. Se las publico directamente. Ya esta semana les publico la fecha final y netamente les hago conocer la parte de la rúbrica y todo lo necesario para que ustedes vayan desarrollando la temática en base a eso. Igual para que no tengan inconvenientes al final. No tengo inconveniente en eso, Bobos. ¿Ok? Hasta ahí. ¿Clarísimos? Sí, profe, gracias. Perfecto. Y vamos a la última parte. Ahora sí vamos a entrar al tema de números. Ya, sí tenemos un tiempito para ver una primera parte. Nosotros cuando hablamos de costos, que sería la siguiente y la última parte de la programación, en la parte de costos nosotros tenemos que, primero, vamos a hablar acerca de qué es costos. Costos o costear un paquete netamente es asignar un precio o un valor a el programa que estamos desarrollando. Pero antes de desarrollar o antes de hacer ese proceso de costos, nosotros tenemos que estar muy claros en cuáles son los tipos de tarifa que nosotros vamos a manejar. Nosotros como operadora turística vamos a hacer intermediación en forma obligatoria. Y esa intermediación se refiere netamente a utilizar los servicios de los diferentes prestadores de servicio porque yo como empresa no puedo disponer de todos. Yo como operadora no puedo tener mi propio hotel, no puedo tener mi propia empresa de transporte, no puedo tener mi propio restaurante, etcétera, etcétera. Entonces, no por aspectos legales, sino por un tema de presupuesto. Entonces, obligatoriamente tengo que hacer intermediación. Entonces, a mí me interesa mucho conocer qué tipos de tarifas manejan cada uno de los diferentes prestadores de servicio. Y dentro de esos prestadores de servicio vamos a encontrar o vamos a empezar con las tarifas de alojamiento. ¿Ok? Vamos con tarifas de alojamiento. Dentro de las tarifas de alojamiento, nosotros tenemos que tomar muy en cuenta que los hoteles manejan diferentes tarifas. Y dentro de esas tarifas vamos a mencionar una tarifa neta. ¿Qué es una tarifa neta, Bobos? Para ustedes, ¿qué es una tarifa neta? ¿Es el valor total del producto, profe? ¿Es el valor? Sí. Cuando hablamos de una tarifa neta, estamos hablando de una tarifa que no está incluida impuestos. Es la tarifa base. Directamente, una tarifa neta es una tarifa base. Entonces, esta tarifa neta no está incluido impuestos, no tiene comisión, no tiene nada. Es una tarifa netamente que en este caso el hotel nos va a entregar a nosotros como operador para que podamos hacer los diferentes programas. A nosotros nos interesa muchísimo trabajar con dos tarifas. Con la tarifa neta, directamente con aquellos hoteles o establecimientos que no tengamos convenio o no tengamos acuerdo, nos envía la tarifa sin impuestos, sin comisiones.
¿ok? Y directamente la tarifa de tour operador, que es una tarifa especial que nos van a dar netamente ya con un acuerdo previo. Pero una tarifa neta específicamente es una tarifa que no está cargada de impuestos, que no tiene comisiones, ¿ok? Eso sería una tarifa neta. En cambio, cuando yo hablo de una tarifa estándar o una tarifa RAC, estoy hablando de la tarifa PPP, la tarifa de venta al público. Esta tarifa estándar o esta tarifa RAC es la que va a estar publicada directamente en el hotel. Entonces, si yo como pasajero voy directamente al hotel Marriott, me dice, ¿sabe qué? La noche de alojamiento cuesta $150. Y directamente voy a la agencia y me dice, ¿sabe qué? Necesito que ayúdeme reservando una noche en el Marriott, me van a cobrar lo mismo. 150 a la agencia, 150 al hotel. Entonces aquí no va a haber cambios. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el cambio? Si yo como pasajero voy a su agencia y les digo, ¿saben qué? Ayúdenme con una noche de alojamiento en el Marriott, ustedes me van a vender al mismo valor que está publicado, $150, lo mismo que vende el hotel. ¿Cuál es la diferencia? Que el hotel netamente me va a reconocer una comisión por ayudarle a vender la noche de alojamiento a ese pasajero. Entonces, una tarifa estándar, una tarifa RAC, es la tarifa de venta al público, que ya está incluido, en este caso, un porcentaje, una comisión, generalmente del 10% que entregan los establecimientos de alojamiento. ¿Hay huevos claros de estas dos primeras tarifas? Sí, profe, está claro. Ya, perfecto, chicos. Vamos con la 3. La 3 y la 4. Nosotros, netamente, cuando ya manejamos el tema de alojamiento, vamos a tener que diferenciar mucho si la tarifa es por persona o si la tarifa es por habitación. ¿Ok? Si yo estoy manejando una habitación triple, ¿cuántas personas pueden entrar en esa habitación triple? La pregunta es muy absurda, pero digan. 3 personas, perfecto. Ya, y en esa habitación triple, ¿cuántas camas debería haber? 3. Debería. Sí, debería existir 3 camas, pero no es así. Una habitación triple generalmente está compuesta de una cama doble y una cama sencilla. Entonces, ahí es o una cama doble o una cama matrimonial y una cama sencilla. Entonces, ahí estamos hablando de una habitación triple. Entonces, tal vez dentro de sus giras, en algún momento les ocurrió eso, que ustedes pidieron una habitación triple o se reservó una habitación triple y cuando llegaron tenían una cama matrimonial más una cama sencilla. Así es como están distribuidas las habitaciones de forma general. Entonces, yo necesito estar muy claro netamente en el tema de tarifa por persona y por habitación. Necesito primero, nosotros cuando hablamos de la parte turística, en forma obligatoria es una cama por cada turista. Entonces, si yo quiero una habitación triple, tengo que asegurarme que en esa habitación existan 3 camas como tal, una para cada pasajero. ¿Ok? Nosotros tenemos que aprender a diferenciar muchísimo si el precio está dado por habitación o está dado por persona. Por ejemplo, yo les digo, directamente les mandé información sin especificar, les digo noche de alojamiento $60. Nunca les especifiqué si es por, $60 en sencilla, $50 en doble. Entonces, no sé si el precio es por persona o si es por habitación. Entonces, nosotros tenemos que aprender a identificar mucho eso, porque a veces los hoteles sí les van a mandar información en forma apresurada sin especificar. Y a veces yo puedo cometer errores y esos errores nos van a costar muchísimo en el tema de todo lo que es la parte operativa. ¿Qué podemos hacer? No sé si ustedes, si ven acá en la parte, en este cuadrito de acá abajo, sí necesito que manejen esta diferenciación. Cuando el precio de la habitación sencilla es mayor que la habitación doble, estamos hablando que el precio es por persona. En cambio, cuando el precio de la habitación sencilla es menor que la doble, estamos hablando que el precio es por habitación. No sé si está clara esa pequeña regla, guaguas. ¿Claros, no claros? ¿Puede repetir, profe? Claro, con gusto. La tarifa 3 y la tarifa 4 necesito que ustedes manejen de la siguiente manera. Necesito que aprendan a identificar qué es una tarifa por persona, qué es una tarifa por habitación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Netamente tenemos que estar muy claro
entre el precio de la habitación doble y la habitación sencilla. Cuando el precio de la habitación sencilla es mayor que el precio de la habitación doble, el precio dado está dado por persona. En cambio, cuando el costo de la habitación sencilla es menor que el costo de la habitación doble, el precio está dado por habitación. Hasta ahí, ¿cómo vamos, bobas? ¿Claros o no claros con esa pequeña regla? Por ejemplo, si el Swiss Hotel me está cobrando $80 la habitación sencilla y 120 el costo de la habitación doble, ¿el precio está dado por persona o por habitación? $80 la sencilla, 120 la doble. ¿Precio por persona o precio por habitación? Por persona. ¿Por qué? No, sería por habitación. ¿Por qué? Porque el precio de la sencilla es menor al de la doble. Ya, perfecto. ¿Y qué pasaría si yo digo que el costo de la habitación es de $60 en sencilla y directamente estoy hablando que en la doble me van a cobrar $40? Sencilla sencilla 60, doble 40. ¿Precio por habitación o precio por persona? Por persona. Y persona sería. Por persona, perfecto. Si tengo el costo de una habitación doble de $80 y una sencilla que me cuesta 50, ¿precio por persona o precio por habitación? Por habitación. ¿Por qué? Está bien, por si acaso. No se olviden, está bien la respuesta. ¿Sí? El precio de la doble es mayor que el precio de la sencilla. Sencilla, perfecto, listo. Entonces, estamos claros en esa pequeña diferenciación. Esto quiero que tengan muy claro, porque a veces ustedes cuando ya empiecen a manejar la parte operativa, sí se van a encontrar en algunos casos con algunos hoteles que les manden información así, súper abierta. No es precio por persona, es precio por habitación, pero sí necesito que estén claros o aprendan a diferenciar cómo están dados los precios. A veces yo puedo cometer el error, digo, ¿saben qué? Costó $60 y yo pensé que era por habitación y ha sido por persona y necesito reservar 12 habitaciones dobles, entonces solo compré 6 habitaciones y lo que estaba comprando es únicamente espacio para 6 pasajeros. ¿Qué hago con los otros 6 pasajeros? Entonces sí necesito que ustedes estén claros en esta pequeña regla para que ustedes identifiquen cuándo está dado un precio por habitación y cuándo está dado un precio por persona. ¿Ok? ¿Claros en eso, guaguas? Sí, profe, ahora sí. Perfecto, perfecto. Vamos con la tarifa 5. La tarifa 5 es una tarifa de tour operador. ¿Cuál es la diferencia, o mejor dicho, en qué radica una tarifa de tour operador? Para que sea una tarifa de tour operador, primero debe haber un convenio entre el establecimiento de alojamiento y la tour operadora. Firman un pequeño documento en el que queda claro las políticas de confidencialidad, en la que me dice, ¿sabe qué? Yo como Swiss Hotel te voy a dar una tarifa, qué sé yo, estamos trabajando con el Swiss Hotel, la tarifa RAG es de 120, a ti te voy a dar una tarifa como tour operador de $80. Entonces, con eso tranquilamente tú puedes manejar, puedes hacer operación, lo que tú quieras. Pero esa es tarifa exclusiva para ti como agencia. ¿Ok? Entonces yo como operador tengo los $80 y con eso puedo manejar los diferentes paquetes que desarrolle y puedo reservar ese hotel como tal. ¿Ok? Cuando hablamos de una tarifa de tour operador, va a pesar muchísimo el tema de la experiencia, el tiempo que ustedes o la permanencia que ustedes tengan en el mercado y demás. Por ejemplo, si me quiero comparar, yo empresa nueva, quiero hacer un convenio con el Swiss Hotel me va a decir, ¿saben qué? La tarifa RAG es 120 y te voy a dar una tarifa de 110.
porque eres un operador nuevo. Pero ¿qué pasa con una agencia ya reconocida como Metropolitan Touring? Entonces Swiss Hoteles va a decir, mi tarifa RAG es 120 y a ti te voy a dar una tarifa de 60, casi el 50% de descuento. ¿Por qué razón? Netamente Metropolitan va a ser la agencia que me va a llenar el hotel, a diferencia de yo, agencia nueva, que tal vez le reservaré unas 4 noches al año. No sé si estoy claro en esa parte de cómo se manejan las tarifas de tour operador, guaguas. Sí, profe. ¿Sí? Lo único que tengan claro en esto, en la tarifa de tour operador, que la tarifa de tour operador siempre va a ser más baja que la tarifa de RAC. Siempre, así sea $1, $2, pero siempre va a ser más baja que la tarifa RAC. Eso va a depender muchísimo, como les digo, de la experiencia, el volumen de ventas, etc. Entonces, el primer año yo llené al hotel casi toda la cantidad del año, entonces el siguiente año el hotel mismo me va a decir, ¿saben qué? Vamos a mejorar tu tarifa de tour operador, ya no te voy a dar en 100, sino te voy a dar en 90. Y así vamos a ir jugando de acuerdo al volumen de ventas que yo vaya generando con los diferentes prestadores. ¿Ok? ¿Claros en ese? Y vamos con la siguiente. Hoy vamos a acabar solo con alojamiento. Vamos con las tarifas corporativas. Cuando hablamos de tarifas corporativas, estamos hablando de tarifas que se les asignan a empresas como tal. Entonces, por ejemplo, la parte de Petroecuador tiene tarifas corporativas casi en la mayoría de ciudades. Entonces, viene una agencia, viene un representante de Petroecuador donde usted le sabe que necesito contratar o necesito comprar un número de tickets X y también necesito contratar actividades recreativas en la parte de Manta. ¿Le incluye alojamiento? No, no me incluye alojamiento porque nosotros tenemos convenio con el hotel tal. Entonces, ellos ya reservan por su cuenta el hotel porque el hotel les va a dar una tarifa corporativa, una tarifa diferencial. Ojo, la tarifa corporativa no es la misma que la tour operadora. La tarifa corporativa siempre va a ser un poquito más alta que la de tour operador, ¿sí? Y de igual manera va a ser un poco más baja que la tarifa estándar como tal. Siempre va a haber esa diferenciación, ¿ok? Pero por cuestiones de políticas, por cuestiones de manejo ético y demás, la tarifa corporativa nunca puede estar por debajo del tour operador, ¿ok? Es un papeles en reglas, ¿no? O sea, estamos hablando de cómo se maneja el mercado de forma general, ¿ok? ¿Hay huevos claros con la corporativa? Sí, profe. Ya, perfecto. Vamos con las tarifas de grupo. Las tarifas de grupo, si bien ayudan y bien tienen cierto tipo de descuento, a veces no son tan convenientes para la parte operativa. Nosotros, como llevamos a manejar turistas y sobre todo turistas extranjeros, turistas internacionales, nosotros no podemos jugar con las tarifas de grupo. ¿Por qué razón? Nosotros, cuando le pedimos al hotel una tarifa de grupo, como les digo, si bien nos va a dar un descuento a veces bastante significativo en el tema de alojamiento, también a veces es un problema, porque en las tarifas de grupo prácticamente se maneja alojamiento múltiple. Entonces, ¿qué decimos? Si un hotel tiene habitaciones quíntuples, cuádruples, triples, netamente la tarifa de grupo va a ser en ese tipo de habitaciones. Entonces, van a mandar en habitaciones quíntuples, en habitaciones cuádruples, en habitaciones triples. Así nos van a hacer la división de habitaciones. Y nosotros, cuando hablamos ya de la parte turística, únicamente vamos a manejar habitaciones dobles y habitaciones sencillas. Ese va a ser siempre nuestra distribución de habitaciones. No vamos a utilizar otro tipo de habitación que no sean ni dobles ni sencillas. Salvo excepción de que el pasajero o el grupo me diga, ¿saben qué? Realmente no hay problema en que me acomoden habitaciones triples o habitaciones cuádruples. Va a ser muy raro que les pidan eso. Pero netamente la parte de alojamiento, si quiero que tengan claro, solo en habitaciones dobles y sencillas. Las tarifas de grupo que ya les comentaba hace un momento, las podemos utilizar, sí, netamente para, sin menospreciar sin menospreciar a nadie, las podríamos manejar muchísimo para el tema del turismo nacional. Podríamos manejar el tema de tarifas de grupo, para aquellos paseos de grupo y demás. Ahí tranquilamente podría ocupar o hacer uso de estas tarifas de grupo, porque no tengo inconveniente en incluir a las personas en diferentes habitaciones. En habitaciones donde se encuentran 5 camas, donde se encuentran literas, etc. Entonces, ahí no hay problema.
pero para el manejo de pasajeros, turismo como tal, necesito únicamente costear en dobles y sencillas. ¿Ok? ¿Claros en eso, guaguas? Sí, profe. Sí, ya. Y la última que tenemos son las tarifas especiales. ¿A quién creen ustedes que debería conceder tarifas especiales un hotel o un establecimiento de alojamiento? ¿A quién deberíamos dar tarifas especiales? Dentro de este grupo podría considerarse personas con discapacidad. Perfecto, sí. Cuando hablamos de tarifas especiales, uno de los grupos directamente sería las personas con discapacidad y de igual manera las personas de tercera edad. Bueno, en la actualidad directamente ya está reconocido, mejor dicho, se reconoció a la tercera edad como una discapacidad, ¿sí? No estamos siendo ofensivos, por si acaso. Entonces, sí, las personas con discapacidad podrían ingresar dentro de lo que son tarifas especiales. ¿Ok? De acuerdo a la ley, deberían marcarse el 50% de descuento para cada dentro del alojamiento de cada una de estas personas. Lamentablemente en el Ecuador no se aplica 100% esto. En algunos hoteles va a encontrar que sí, en otros que no. El único prestador de servicio que aplica 100% el tema del descuento del 50% en el tema de sus tarifas es la parte del transporte. Es el único. Ahí el resto lo aplica a discreción. Depende cómo me interese, cómo lo maneje. ¿Okay? Pero si ustedes viajan y aplican a nivel internacional, Estados Unidos, Europa, etcétera, sí van a contar que se aplica netamente a rajatabla el tema de 50% de descuento si ya pasaste los 65 años, si tienes algún tipo de discapacidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Qué otro grupo ustedes considerarían dentro de las tarifas especiales? Tal vez es lo mismo manejar, como ustedes, en una gira de estudios, un grupo de 30 personas que manejar el mismo número, pero en niños. ¿Consideran ustedes que es lo mismo? ¿30 personas adultas, 30 niños? ¿Consideran que el hotel tiene que hacer alguna discriminación en ese sentido? ¿O creen que les cobren lo mismo que les cobrarían ustedes? ¿Qué me dicen, guaguas? Yo pienso que le deberían dar un descuento, profe. Sí, netamente la parte de las tarifas especiales están dados para dos grupos específicamente. Personas con discapacidad y directamente todo lo que son niños menores de 12 años. Entonces, cuando hablamos de tarifas especiales, siempre vamos a encontrar estos dos tipos de tarifas, discapacidad y niños menores de 12 años. Van a darles un descuento significativo mucho más bajo, pero también le van a limitar el acceso a ciertos servicios, porque necesitan el acompañamiento de adultos y demás. Entonces, sí va a haber esas diferenciaciones en tarifas. A ustedes incluso cuando planteaban o planificaban el tema de giras, a veces les concedían descuentos en el tema de alojamiento, pero también les limitaban ciertos servicios. Qué sé yo, iban a un hotel que tenía piscina y les decían que les cobran $40 la noche con el uso de todas las instalaciones, que les pueden cobrar $35, pero no tienen acceso a la piscina. Estoy inventándome servicios, ¿no? Pero tal vez dentro de lo que ustedes hicieron en algún momento, planificación de giras, les ocurrió algo similar. Entonces, nosotros en la parte de las tarifas de alojamiento sí tenemos que tener muy en cuenta, o principalmente dos cosas, huevos. Alojamiento y la acomodación siempre en dobles y sencillas, eso quiero que lo manejen ya desde ahora, y netamente que nosotros vamos a manejar exclusivamente tarifas de tour operador, con lo que vamos en la parte del empaquetamiento o en la parte de la programación. ¿Ok? ¿Clarísimos ahí, guaguas? Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Qué nos recomendaría para relacionarnos? O sea, si fuéramos una nueva agencia de viajes con los diferentes proveedores, como hoteles, para que nos den una tarifa de operadores. Directamente o la única manera. A ver,
hay varias cosas. La primera es comenzar a generar un flujo constante de visitantes. Si no es cada semana, al menos una vez al mes, estar pendiente, consciente de eso y lograr firmar el tema de un convenio. Esa puede ser la una manera. La otra, netamente, es el tema de poder, bueno, ahorita por el tema de la pandemia es un poco limitado, pero a veces, generalmente, hay las ferias que desarrollan los diferentes establecimientos turísticos, y en esas ferias realmente lo interesante es poder acercarse a los diferentes prestadores, conversar y netamente hacerse amigos. Y dentro de esas amistades que nacen, tranquilamente se puede ir generando mejores tarifas para la parte de su operador, hasta que ustedes ya vayan consolidándose en el mercado. Lo que sí les voy a pedir a ustedes es que traten de ser lo más sociables posibles. Ojo, no les digo que estén ahí de amigos, que vayan a tomar ni nada de eso, sino que aprovechen netamente la parte de la asistencia a ferias. Ahorita mismo el tema de sus compañeros que están en clases, quién sabe que alguno de sus compañeros va a trabajar en un hotel, va a trabajar o va a tener su empresa de aventura. Entonces sí necesitamos manejar esa parte de las relaciones sociales que nos permitan a futuro generar mejores tarifas. Y de parte de los prestadores, la única manera que les van a generar o bajar las tarifas es viendo ya el volumen de ventas que ustedes generen. Siempre ustedes van a tener la respuesta de que este primer año vamos a manejarte con este tipo de tarifa. Y al siguiente año, viendo tu desenvolvimiento en ventas, vamos a rever tu tarifa. Siempre van a encontrar esa respuesta. Y digo, las dos maneras que les digo. La una es a través de mejorar las relaciones sociales con los diferentes prestadores, y la otra, el flujo constante de consumo de sus servicios. Esas serían las dos maneras de poder generar. Lamentablemente no hay una manera como acortar el camino. Hay que pasar. Generalmente hay que manejar esa parte. Ya digo, la que puede ser un poquito más corta para generar una mejor tarifa es el tema de amistades. Esa puede ser la única manera de acortar un poquito el camino. El resto de prestadores siempre se va a manejar muchísimo con el tema de volumen de ventas. Ustedes generan volumen de ventas, yo te mejoro la tarifa. Esa va a ser la respuesta de la mayoría de los prestadores de servicio. Muchas gracias, profe. No se preocupen, guaguas. ¿Alguna otra pregunta, inquietud, guaguas? Clarísimos hasta aquí. ¿No? ¿Hay más dudas? Únicamente adicional a esto, no se olviden que todo lo que son tarifas de alojamiento tienen que cargar siempre el 22% de impuestos, 12% de IVA y 10% de servicio. Todas las tarifas de alojamiento obligatoriamente tienen que ir cargados con este porcentaje de impuestos, 22%, 12% de IVA y 12% de IVA y 10% de servicio. ¿Ok? Eso nada más, guaguas, por hoy. No sé si tienen dudas e inquietudes. La próxima semana vamos a continuar con el tema de alimentación, guianza, y con eso ya que lo vamos terminando. Y si es posible, la próxima semana mismo ya empezamos con ejercicios de costos. Entonces, preguntas, dudas, inquietudes, guaguas. ¿Claros, no claros? Ok, chicos. No hay inconveniente. Cualquier duda que tengan, por favor, directamente a través del chat. No se olviden, por favor, que el día jueves tienen evaluación exclusivamente de todo lo que es circuito, itinerario y diagramación turística. Y sí, solo las tres partes: circuito, itinerario y diagramación turística. En base a esos 3 puntos vamos a sacar las 4 preguntitas para que ustedes tengan ya una nota más dentro de su evaluación. ¿Ok? Listo, chicos, les agradezco muchísimo. Una excelente semana para todos, una excelente noche. Cualquier duda, pues cualquier inquietud, estamos a las órdenes. Cuídense muchísimo, guaguas. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego.